Lucky Patcher era la aplicación más poderosa que jamás estuvo en la Play Store. Permitía quitar desde molestos anuncios hasta desbloquear funciones de pago, pero también modificar juegos y hacer compras, ya sabes, gratis. No tenía publicidad y no era legal, lógicamente, pero aún así se volvió famosa entre millones de usuarios. Su éxito fue tan grande que se convirtió en un problema. Los desarrolladores, lógicamente, empezaron a defenderse. Google la empezó a marcar como amenaza, se esparcieron versiones con malware y poco a poco la aplicación fue perdiendo terreno, pero también utilidad. Y gracias a ella, hoy casi todas las aplicaciones de pago o juegos requieren de conexión a internet para que funcionen. Y rápidamente, antes de empezar con la historia, quiero dejar en claro que este video tiene fines estrictamente informativos y de divulgación. No promuevo ni facilito el uso de aplicaciones o servicios ilegales que infringen la ley y los derechos de autor. Así que no anden pidiendo links o cosas raras, por favor. Ahora sí, vamos a ver cómo esta herramienta dominó Android por años y cómo las reglas del juego cambiaron para siempre y para peor. Hubo una época hace muchos años, bueno, como unos 10 años, en el que si sabías lo que era Lucky Patcher, estabas a otro nivel, ya que no era una aplicación normal que te pudieras encontrar en la Play Store. Como te dije, no tenía publicidad en internet y sin embargo muchos la conocían. Era una herramienta con la que básicamente podías modificar otras aplicaciones, de cierto modo ilegal, para quitarle los molestos anuncios, desbloquear funciones de pago, hacer compras, ya sabes, gratis o alterar incluso el comportamiento completo de una aplicación. Esto convertía a Lucky Patcher en una joya y en una arma secreta para cualquier usuario avanzado de Android. De ahí es que nace el famoso término de parchear una APK, que básicamente significa tomar el archivo APK, descomprimirlo, editar ciertas partes del código y volverlo a empacar para que se comporte diferente, lo cual lógicamente es ilegal y nuevamente no lo estoy promoviendo, ¿ok YouTube? Y claro, la aplicación no lo adivinaba, sino que reconocía estructuras repetidas que muchos desarrolladores usaban tal cual. Por eso funcionaba con algunas apps y con otras no. Así, por ejemplo, conseguías que el código donde antes decía algo como mostrar anuncios y no apagado, ahora decía nunca mostrar anuncios. Y si un juego revisaba si habías comprado monedas, Lucky Patcher podía hacer que esa función siempre respondiera sí. Claro, todo esto mejoraba si tenías un permiso extra, el preciado acceso root, ya que ser root en Android significa tener acceso completo al sistema operativo, como si fueras el superusuario en Linux. Con esos permisos, Lucky Patcher podía actuar como administrador total del sistema, y no solo modificaba el APK, sino que también podía mover otros archivos del sistema, congelar aplicaciones, cambiar permisos y reescribir funciones críticas para briquear tu celular. Pero lo mejor, podías parchar aplicaciones de forma rápida sin tener que volver a instalar la versión parcheada manualmente. Eso lo volvía peligrosamente poderoso y por eso estaba fuera del alcance de usuarios comunes. Lo más interesante fue cómo se volvió popular. Como te decía, no hubo una campaña ni publicidad pagada. Lo que sí hubo fue una necesidad porque ya desde esas épocas muchas aplicaciones estaban llenas de anuncios agresivos y versiones premium que costaban dinero que muchos no tenían porque apenas tendrían unos 13 años y otros simplemente no querían pagar. Por eso, Lucky Patcher llegó como una respuesta directa a ese problema. Y aunque empezó en foros técnicos como XDA, pronto se convirtió en una especie de secreto a voces en otros sitios como Facebook, grupos de WhatsApp, blogs, hasta en tutoriales de YouTube donde te explicaban paso a paso cómo instalarlo y qué parches usar en cada juego popular. Simplemente una época buenarda. El primer gancho para atraer usuarios era quitar los molestos anuncios. Vamos, ¿quién no ha buscado eso alguna vez en su vida? Pero una vez instalada, las posibilidades eran tantas que el siguiente paso era inevitable. Eliminar licencias, simular compras, desbloquear niveles, acceder a contenido restringido. Básicamente te volvías el dios de la piratería. Pero, ¿quién rayos hizo esto? Bueno, detrás de todo, había un nombre interesante, Chelpus, el desarrollador original y un apodo que se volvió legendario porque, no sé, suena chistoso y cada vez que abrías la aplicación, ahí estaba su nombre. No había como tal un rostro, ni empresa, ni redes oficiales hasta el lanzamiento de su página oficial, que según la Wayback Machine sería como en el 2016, porque tampoco se encuentra bien la fecha de lanzamiento de la herramienta. Lo más viejo que hay actualmente son versiones como
como del 2017, pero yo recuerdo haberla encontrado en XDA por allá en el 2013 y ya era popular. Entonces, sí, ya es bastante vieja. Eso sí, el nombre y la sonrisa amarilla en el icono eran inconfundibles. Bueno, no es cierto, se parece al Acid Smiley de los 90, que curiosamente también se parece al logo del canal. Bueno, ya seguimos. Chelpus no estaba solo. Con el tiempo surgió un foro y una comunidad que se encargaba de actualizar, traducir y distribuir Lucky Patcher. Hasta hoy la identidad de Chelpus sigue sin revelarse completamente. Solo encuentras esta foto de alguien que tal vez podría ser él, pero quién sabe. Además, ¿qué onda? Está en Bandcamp, una página de música. Bueno, el hecho de que la aplicación no estuviera en la Play Store creo que es más que obvio. Las políticas de Google no permiten aplicaciones que alteren otras aplicaciones. Lucky Patcher pues viola esa regla en todos los ángulos posibles. Lo malo de esto es que conseguirla a veces era riesgoso. Como te digo, antes de 2016 no existía la página oficial y eso implicaba buscarla en lugares menos seguros. Y al final, si eras medio menso, no sabías si estabas instalando la aplicación original o una copia con malware. Muchos antivirus de esos chafas que existen para Android la detectaban como amenaza, aunque el archivo original no tuviera código malicioso, simplemente por sus conocidas capacidades, que eran las mismas que un malware usaría. Y aquí es donde la historia da un giro, porque el verdadero problema no era Lucky Patcher. El error no fue que alguien creara una herramienta para modificar APKs. El error fue que todo se pudiera modificar tan fácilmente desde la APK. Y eso, como vamos a ver más adelante, fue el detalle que lo cambió todo. Pero antes de continuar, ojo, porque del 12 al 18 de enero están las rebajas de invierno en AliExpress y hay descuentos muy buenos, pero te voy a dar un truco para ahorrar todavía más: usar Letyshops. Letyshops es una aplicación de cashback y cashback significa que te devuelven dinero real por comprar en tiendas como AliExpress, Shein, Amazon y muchísimas más. Funciona básicamente así: entras a Letyshops, buscas AliExpress, activas el cashback y compras como siempre. Eso es todo, después te regresa parte de tu dinero. Así que en estas rebajas, con descuentos más cashback, puedes ahorrar hasta un 40% extra en cada compra usando Letyshops. Yo lo uso siempre que compro en línea porque es literalmente dinero de vuelta. Pruébalo en estas fechas porque solo dura del 12 al 18 de enero con mi link que te dejo abajo en la descripción del video. Ahora sí, no te interrumpo más, continuamos. Lucky Patcher funcionaba por una razón concreta e incómoda. Muchas aplicaciones estaban mal desarrolladas. Durante años, la lógica detrás de miles de aplicaciones fue que el valor, o sea eso que el usuario paga, estuviera directamente dentro de la APK, no en la nube ni en un servidor remoto, sino en el dispositivo del usuario. Y eso, quieras o no, las volvía vulnerables. Las llaves, los accesos, las validaciones y hasta ciertos contenidos estaban del lado del usuario. Y esto tiene una razón. Es cómodo para los desarrolladores, ya que no necesitan servidores complejos o pagar cosas extra para lanzar sus aplicaciones. Así, estas pueden funcionar incluso sin conexión y todo se resuelve localmente. Pero sí, hay un problema claro. Si el usuario de alguna forma ingeniosa puede acceder al código, puede modificarlo. Y eso era justo lo que hacía Lucky Patcher. Por eso en aplicaciones offline o sin backend, el riesgo era aún mayor. Bastaba con modificarlo una vez para desbloquear todo el contenido, pero incluso el daño se amplificaba en modelos freemium con las famosas compras dentro de la app. Porque mira, si alguien pirateaba una aplicación de pago único, el desarrollador sí perdía una venta, pero si alguien se saltaba las compras internas, significaba una pérdida más grande. Eso sí, no todas las aplicaciones eran igual de fáciles de modificar, ya que las que sí usaban un backend sólido, ya sabes, esas con validaciones online a cada rato, tenían mucha más resistencia, al igual que los juegos en línea o cosas que requieren de autenticaciones externas y cifrados. Todo eso elevaba la dificultad, pero ojo, no hacía imposible el parcheo. Así se generó un ciclo repetitivo, porque cada vez que una aplicación se actualizaba, el parche dejaba de funcionar y entonces en cuestión de días aparecía un parche nuevo. Una guerra constante entre desarrolladores y Lucky Patcher. Pero de forma indirecta, la comunidad también, ya que obligaba a ambos lados a responder rápidamente.
Y banear a usuarios no resolvía nada, que sí llegaba a pasar, porque el problema no estaba en un perfil específico, sino en la estructura del modelo de Lucky Patcher. Aunque se baneara a uno, otro podía instalar el APK, parchearla y seguir aprovechándose. El lado malo es que los desarrolladores independientes fueron los más afectados, no las compañías multimillonarias. Sin los recursos para implementar validaciones remotas ni protección avanzada, sus aplicaciones quedaban completamente expuestas, así que todo tuvo que cambiar. Durante un tiempo, los desarrolladores trataron a Lucky Patcher como una molestia menor, una herramienta para usuarios avanzados, algo que era muy de nicho, ¿sabes? Pero eso cambió rápidamente, en cuanto se hizo evidente que incluso usuarios comunes la usaban, como a eso del 2015 en adelante, ahí sí se volvió una amenaza real. El volumen de ingresos perdidos podía ser demasiado alto como para ignorarlo. Las primeras defensas fueron muy básicas, tipo cambios en el nombre de funciones clave o validaciones muy superficiales. Algunas aplicaciones empezaron a esconder su código y también aparecieron checks internos para que el mismo código revisara si se habían alterado ciertos archivos o si la aplicación había sido modificada. Pero comenzó a aparecer una acción que alertó a todos los usuarios. Aplicaciones legítimas comenzaron a detectar que Lucky Patcher estaba instalado en el celular. Si lo encontraban, bloqueaban su propio funcionamiento, ya sea que lanzaran errores o directamente impedían avanzar. Tener Lucky Patcher instalado en tu celular era motivo suficiente para que una aplicación asumiera que ibas a intentar hackearla. Pero eso no fue todo. También apareció Google, o mejor dicho, el famoso Play Protect, un sistema de seguridad de Android que empezó a marcar las aplicaciones estilo Lucky Patcher como una amenaza potencial, no dejándote instalarlas de primera instancia o de la nada eliminándolas del dispositivo. Y aunque no tuviera código malicioso en sí, esa etiqueta cambió la percepción general de los usuarios comunes. Empezaron a dudar, ¿qué tal si realmente es peligroso? ¿Valía la pena comprometer tus datos sensibles o tu propio celular? La preocupación aumentó cuando empezaron a circular las copias falsas. Ya sabes, esas aplicaciones que quién sabe quién hace, disfrazadas de Lucky Patcher que sí traían malware, te instalaban adware, robaban información y, según dicen, hasta te podían dañar el dispositivo. Como la aplicación no se descargaba de una fuente oficial en ese entonces y como el nombre tenía peso, mucha gente caía. Por eso durante un tiempo, instalar Lucky Patcher se convirtió peligroso. Pero entonces queda una pregunta suelta. ¿En qué momento Lucky Patcher dejó de ser útil de forma masiva? Con el paso de los años y nuevas tecnologías, los desarrolladores fueron adoptando medidas aún más agresivas. Empezaron a requerir cuentas obligatorias, así como una validación constante y sincronización con la nube. En muchos juegos, incluso el progreso ya no se guarda localmente. Toda esta combinación de factores hacía que modificar la aplicación no bastara. Así fue como hasta ahora el servidor se volvió el punto de validación central y ya muchas cosas requieren acceso a internet para que puedas usarlas, no solo porque sus funciones lo requieran, sino porque necesitan validarse constantemente en línea. Y eso marcó el principio del fin para herramientas como Lucky Patcher o el famoso Happy Mod, que ya hablaré en su respectivo video. Hoy parchear el cliente ya no es suficiente. Aunque modifiques el APK, aunque le digas que sí, este usuario pagó, si el servidor no lo confirma, simplemente no funciona. Incluso te puedes ganar un baneo. Entonces surge la pregunta, ¿Lucky Patcher murió o más bien lo que murió fue la era que lo hacía poderoso? Porque la aplicación como tal sigue existiendo, tiene actualizaciones, comunidad y funciones, pero su capacidad real se redujo drásticamente. Ya no puede hacer lo que hacía antes, al menos no con la misma eficacia ni alcance. Hoy es una referencia nostálgica, por así decirlo, de una etapa anterior del ecosistema Android, pero también fue el punto de entrada para muchos al mundo del desarrollo y la ingeniería inversa. A los desarrolladores les dejó una lección clara: nunca pongas el negocio en manos del cliente. Si el usuario es muy hábil, puede modificar la aplicación y con eso romper tu modelo económico. Por eso hoy, casi todo lo valioso se valida fuera del dispositivo. A los usuarios nos mostró la otra cara de la moneda.
que tener el poder de modificar es increíble, pero también implica aceptar consecuencias, como riesgos de dañar algo o meterte un virus y, si no, un baneo. Vaya, ser libre no significa siempre gratis ni simple, y la seguridad, por definición, suele ir en contra de la libertad total. Hoy estamos pagando el precio y tenemos más capas de seguridad, pero también tenemos menos libertad. Las aplicaciones son cada vez más seguras, pero también más restrictivas. Esa es la verdadera lección que dejó Loki Patcher. Pero, ¿podría surgir un Loki Patcher 2.0? Técnicamente no, sin un cambio radical. No hay mucho que parchear hoy en día. Para que volviera algo así tendría que haber un retroceso en los modelos de control y eso es poco probable. Pero bueno, espero que el video te haya gustado y no te vayas todavía. Te recomiendo este video para seguir más o menos con el tema. Nos vemos allá.